Está con nosotros Ignacio Mántara, presidente de la Sociedad Rural. Están en alerta por ahora, pero ¿cómo es la realidad hoy del campo y teniendo en cuenta, digamos, justamente las últimas decisiones del gobierno nacional? Bien, sí, estamos en alerta, las entidades nos declaramos en alerta cuando se suspendió el registro de exportaciones de harina y aceite de soja y luego del anuncio de los decretos, en realidad de necesidad de urgencia, 301 y 302, continuamos en estado de alerta, estamos en diálogo permanente. Obviamente, algo dejó el 2008, que ahora los derechos de exportación pasan por Congreso, así lo establece la Constitución Nacional, y estos decretos tienen que ir al Congreso, digamos, ¿no? Son decretos de necesidad de urgencia que por el artículo 99 y inciso 3 se activa todo el mecanismo de la bicameral permanente y su tratamiento en el Congreso, así que ahora es el tiempo del Congreso. De hecho, Mesa de Enlace tiene la seguidilla de reuniones con distintos sectores políticos, legisladores nacionales, donde de hecho ya la mayoría está tomando posición sobre este tema, que estos decretos serían rechazados. Así que bueno, hay una instancia política que no deja de ser interesante, porque la verdad que si el Congreso termina rechazando estos decretos, termina políticamente demostrándose que fue una medida errónea, ¿no? Así que estamos ahora en ese plano, que entiendo que es el plano institucional que en algún punto descomprime los posibles conflictos. ¿Cuáles son los puntos que más afectan, digamos, al campo? En realidad acá lo que es política de derecho de exportación es la imprevisibilidad, digamos, ¿no? Que te estén modificando un esquema permanentemente según la discrecionalidad del Ejecutivo de turno no es lo que establece la Constitución, digamos. Derecho de exportación, de hecho, afecta intereses de las provincias, son recursos de la provincia, por ende, tiene que ser agenda del Congreso. En materia tributaria, concretamente, el Ejecutivo tiene vedada la posibilidad de legislar en materia tributaria. Es el Congreso donde tienen que establecerse estas pautas. Y eso queda ratificado encima en este contexto bélico, ¿no? Porque ahora la excusa es la guerra, ¿no? Pero el problema de la inflación es mucho anterior de la guerra. Pero parece que con la guerra hablamos solamente de derecho de exportación y no hablamos de otros bienes que han incrementado valor, como pueden ser, por ejemplo, los combustibles, ¿no? Y nadie habla de los combustibles ni nadie habla de las regalías de las provincias petroleras, ¿no? Y estamos hablando de lo que afecta a la región pampeana. Entonces, bueno, claramente la discusión de cómo nos posicionamos Argentina ante un escenario bélico y qué bienes se van a ser demandados, porque claramente esto genera tensiones, no solo en lo que es alimentos, sino en otros bienes que van a tener impacto en Argentina. Digamos, la cuestión energética no se habla mucho, pero claramente va a ser un problema. Se necesitan divisas, el agro puede proveer esas divisas. Bueno, ¿cómo nos planteamos estratégicamente ante esta circunstancia? Hoy no se discute y obviamente va a haber que tener decisiones sobre hay costos fiscales de algunas medidas. Parece que este gobierno solamente los costos fiscales los afecta al campo, ¿no? Ningún otro sector aporta a la mesa de los argentinos, sino es el campo, ¿no? Entonces, bueno, estas discusiones hay que darlas, ¿no? A ver, te voy a hacer una pregunta, digamos, de coyuntura. Hoy, ¿cómo está el quintal de soja, digamos, en precio de Chicago? Y sobre todo, ¿cuánto le queda, digamos, al productor hoy de eso? Hoy Chicago, no sé esta semana, porque tuvo una baja, pero pisó los $600, anda en 500 y pico de dólares. Y hoy un productor argentino, Pizarra está en 48.000 pesos, ¿no? La semana pasada, antes de estas medidas y estos anuncios, llegó a 53. Estas modificaciones hicieron caer el precio Pizarra Rosario a 5.000 pesos, ¿no? Digamos, claramente hay un precio internacional que queda desacoplado por tipo de cambio principalmente y después por derecho de exportación. O sea que un productor, nosotros no cobramos en dólares. A ver, pero desgraname, por ejemplo, de cada 10 pesos, ¿cuánto le queda, digamos, al productor? No, vos de 48.000 pesos por tonelada, vos después tenés tus costos, ¿no? Que son costos de semilla, costos de fertilizante, de implantación, de cosecha y de comercialización, digamos, ¿no? Que muchos de esos costos van atados a flete, a combustible, digamos, ¿no? Y lo que es fertilizantes son también atados a dólares, ¿no? De hecho, ahora vamos a tener un problema serio de fertilizantes, ¿no? Entonces, parte de tu esquema está dolarizado o está atado a variables internacionales, dólar. Parte de tu esquema no, es en pesos. Siempre se habla del resultado, de los dólares del poroto, del bien logrado, y pocas veces se habla de la incidencia del dólar en insumos de todo ese proceso, ¿no?
Hay que entender que el productor cobra en pesos, los dólares se los queda al Estado Nacional con los famosos derechos de exportación. Repito, son bienes son recursos que se van de las provincias, no son coparticipables. Ese es un dato, digamos, ¿no? Es una enorme caja que la nación se la queda, se la saca a las provincias, no solo a los productores, sino se lo saca a los santafesinos, concretamente. Y nada, eso vuelve, o para que vuelva hay que tener buena letra con el gobernante de turno, ¿no? Entonces es un esquema claramente verticalista, digamos, hemos ido hacia un sistema muy presidencialista, muy verticalista, donde los gobernadores están desdibujados en gran medida. ¿Cómo es la performance de Perotti? Y en este tema puntual se pronunció como fue aquella vez en tema carnes, recuerden que con un tuit fija posición, en este caso de los derechos de estos 2 puntos del diferencial, inmediatamente ya tenía una audiencia pactada con el presidente y se reúne y lleva la posición, lo cual hubo más del dicho al hecho, hubo un hecho concreto, se entrevistó con el presidente, no logró un resultado favorable. A los 2 días se anuncia, el ministro Domínguez anuncia el aumento de los derechos de exportación, así que la gestión no derivó en un resultado, no pudo imponer una visión, si se quiere, productivista. El gobernador sí defiende el diferencial. Nosotros en esta cuestión de los 2 puntos que se discutieron estos días, las entidades del agro, por lo menos del lado del ruralismo confederado, lo que es CRA, no estamos de acuerdo de estimular, porque hay que tener claro esto, derecho de exportación sobre poroto de soja era 33% y es el tope, y derecho de exportación sobre aceite de harina estaban en el 31%. ¿No? Hay 2 puntos de diferencial que serían para estimular que en vez de exportemos poroto, exportemos productos industrializados, ¿no? Esto distorsiona. Nosotros entendemos que la industrialización se tiene que fomentar con otras herramientas legales, tributarias, con otros estímulos, no con derecho de exportación, porque no queda claro, se altera el mercado y los derechos de exportación siempre te trasladan al productor y en definitiva no sabemos qué derecho de exportación están aplicando. De hecho, si escuchan la conferencia de Domínguez, él dijo que esta medida de ninguna manera iba a afectar a los productores porque los productores ya estábamos vendiendo nuestra soja con un 33%. Y en gran medida es así, digamos, ¿no? Entonces hay 2 puntos que se lo estamos transfiriendo los productores a la industria con este esquema de diferencial que en algún momento se eliminó en la etapa de Macri. Alberto Fernández lo instaló en el 2020. La provincia lo defiende, ese esquema. Nosotros, productores, no estamos de acuerdo. Entonces, la actitud del gobernador es loable, pero era obviamente porque estaba el núcleo de exportadores de Rosario pidiéndole al gobernador que defienda esos 2 puntos. Nosotros, productores, entendemos que esos puntos no deben existir. Obviamente hubiésemos preferido que se baje del 33 al 31, equiparar los derechos de exportación por disminución y no por incremento, porque en definitiva nos van a terminar trasladando ahora estos 2 puntos y no sabemos qué derecho de exportación nos están trasladando, ¿no? Así que es un esquema, es muy difícil por ahí de explicarlo, de entenderlo, pero es una discusión que algunos la entienden y saben cómo es la jugada. En definitiva, siempre estos costos, esta mayor presión tributaria se la trasladan a los últimos eslabones de la cadena, que somos los productores. Se dice que para beneficiar al otro eslabón, que es el consumidor, pocas veces ocurre, ¿no? Pero contame de este programa que impulsa el gobierno de un financiamiento de 7.000 millones de pesos. Pero, a ver, ¿cómo alcanza? ¿Cómo se llega? ¿Qué requisitos le piden? Porque en su momento también había financiamiento después del 2008, sí. O sea, y ese financiamiento parecía que era a cuentagotas, que tenías que un poco más mostrar un examen de conducta, te traían sangre para ver cuál era tu ADN. Sí, es una mecánica, hay una cuestión de confianza, esto ya lo vimos, la verdad que estas historias, estos mecanismos de intervención, lo hemos visto claramente. El gobierno lo que le interesa es la caja, digamos, es captar estos dólares y después teóricamente van a un fideicomiso para estimular precios, en este caso de los molinos sería, y eso después veremos. Yo pregunto a cualquiera de acá de 1 mes o 2 meses si el precio del pan bajó por esta medida, digamos, ¿no? Nunca bajan. Nunca bajan. Es como el petróleo y sí, además, el combustible. No voy a hablar no me quiero meter mucho con el comercio, pero la verdad que cuando termine la guerra y se firme la paz, vamos a ver si terminado el conflicto bélico, si los precios de alimentos bajan, digamos, ¿no? Estamos en Argentina y lo sabemos. Ignacio, muchas gracias, como siempre, un gusto. No, gracias a vos como siempre.